este bonito podcast. Va a estar muy padre, porque a veces nos hicimos muchas preguntas, pero nunca nos las respondimos. Queríamos que los demás nos dijeran cómo hacerle, qué hacer, cuándo pasarán las cosas, si estoy bien o estoy mal. Y pues adelante, lo que se tiene que trabajar, sí, Anita, yo sobre todo, muchos, pues bienvenido a este podcast de Trascender. Recuerden que estamos, ya vamos a estar 2 veces en vivo para que nos puedan ver. Entonces, pues fíjate, Anita, yo pensaba, ¿no?, sobre este tema y decía qué tan importante, dicen, el recuento de los daños, el recuento de lo vivido, el recuento de todo lo que he pasado, de cómo me he forjado, de las situaciones que yo he tenido que trabajar, de las situaciones que son difíciles para mí, de las situaciones con las cuales no puedo, de las situaciones en las cuales pues yo me encuentro todavía sumergido en una inmensidad de dudas, con mucha falta de decisiones, con mucho desánimo, en fin. Bueno, pues creo que algo que es bien importante y lo hacen en algunos grupos, por ejemplo, te llevan a hacer ciertas técnicas dinámicas en donde te hacen recordar, te hacen ponerte a pensar, te hacen buscar e indagar de una manera todo aquello que tú has vivido para que tú puedas encontrar mucho del resultado de lo que tú eres ahora. Recuerda que hay situaciones que si tú no las reparas, se vuelven a repetir y vuelven a emerger. Situaciones que tú no haces conscientes en tu vida se vuelven un presente exteriormente, haciéndote mucho daño y obviamente dañando a las personas que tú tienes enfrente. Concientizar la razón de donde venimos, lo que aprendimos, lo que escuchamos, lo que vivimos, cómo fueron nuestras figuras primarias, en qué núcleo nosotros fuimos de alguna manera educados, consentidos, queridos o tratados, es sumamente muy importante para que ahora como adulto tú tengas una estructura y tengas de alguna manera pues cierta información sobre de ti. Recuerda que la introspección es muy importante, pero una introspección muy sincera, una introspección que realmente tú sepas que vas a abarcar con asertividad. Muchas veces eso, claro está, neta, por eso se ocupan otras terceras personas para poderte ayudar a esto, porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Los mecanismos de defensa, Anita, se activan. Entonces la evasión es muy constante. Cuando tú sabes que vas a tocar una cuestión de dolor, bueno, pues obviamente te lo explica el psicotrauma, nuevamente se vuelve a bloquear para que tú no puedas revivirlo, para que tú no lo puedas ver, para que tú no lo puedas comentar y empiezas a fugarte o comienzas a fugarte. Entonces es muy bueno en la vida pararte siempre, yo normalmente siempre lo hago en mis cumpleaños, y hago como un recuento de lo que viví en ese año, hago un corte de caja cada fin de año también, es muy bueno cada que se finaliza un año, saber qué hiciste en ese año, saber qué conquistaste, saber qué te quedas a deber, saber a quién le debes, saber que no has trabajado, creo que esto es algo muy honesto. Muchos le llaman inventario, otros le llaman reencuentro, otros le llaman unas breves preguntas sobre mi vida y sobre la persona que soy ahora y sobre conforme yo me he formado o estructurado y cómo mi personalidad se ha forjado a través de todas las cosas que yo he pasado y que he vivido. Y yo pensaba en algo bien importante, es bueno hacerlo, cada cierto tiempo es muy bueno hacerlo, porque también te puede traer grandes cosas y grandes descubrimientos. De hecho, compraba un libro de Elan, muy bueno, que es La Sociedad de los Autores Desconocidos. Si tú tienes la oportunidad de comprarlo, cómpralo. Es un breve cuestionario sobre ti, sobre tu vida, sobre tu pasado, presente y futuro. Yo de verdad cuando lo leí, Ana, pues me quedé, hace mucho tiempo compré uno de la mamá, cosas que no recuerdo muy bien el autor, pero luego se los paso. Es una autora que escribe un libro sobre que tú le tienes que preguntar ciertas cosas a tu mamá, sobre cómo fue su niñez, sobre de quién se sentía acogida, por quién se sentía acogida, querida, aceptada, qué fue lo que vivió, si vivió carencias, si podía identificar sus errores, por qué se casó, cómo fue su primer embarazo, si ella se consideraba que fue una hija que fue, ¿cómo se dice? Querida, deseada, exactamente, preguntas que obviamente cuando yo lo leía decía qué preguntas tan interesantes porque son muy asertivas hacia cómo es mi figura materna, cosas que no pregunto y simplemente a veces uno como hijo se queda como a resolver o a pensar, y realmente creo que la indicada pues era mi mamá, ¿no?, en responderme ciertas preguntas, muchas las sabía, muchas otras tantas no. Entonces, pero debo confesarles que este libro de Elan me llamó mucho la atención porque las preguntas que tiene son muy asertivas.
te dejan pensando. Yo siempre he dicho, cuando tú le tomas el tiempo y la importancia a las cosas y lo haces de una manera seria y de una manera de compromiso y no lo haces solo por jugar y por hacerlo, puedes encontrar grandes cosas que te van a ayudar. Aunque te duelan, el dolor también te ayuda a darte cuenta en la posición que tú no estás. En la vida es bien importante que tú te des cuenta en qué posición estás, cuál es tu papel que tú estás invirtiendo, o si tú quieres, cuál es tu papel que estás jugando en cada esfera de tu vida. Es muy importante saber cómo te vas construyendo, es muy importante saber qué es lo que te debes, es muy importante saber si tú vuelves a recaer en lo mismo, si tú reincides. Es muy importante cuando tú te haces muchas preguntas. Imagínate una persona que se debe mucho, Anita, cuando llegan y le hacen ese tipo de cuestionamientos, obviamente pues explota, revienta. O lo esquiva. Ajá, o lo esquiva, o lo evade porque tiene miedo, no sabe qué responder, entonces se vuelve sumamente evasivo. Yo cuando lo estaba leyendo decía, charros, caracoles. Esto no. ¿Para dónde miro? Ya me tengo que ir a trabajar. ¿Para dónde miro? Pero para mí también fue maravilloso encontrar preguntas que yo contestaba con mucha actitud y mucha alegría. Que yo me sentía bien, decía, eso está súper chingón lo que estoy leyendo, me siento súper bien. Y ya había otras que me hacían meditar. Por ejemplo, una de ellas, Anita, que decía, dime alguna situación en la cual tú te sientas contenta, plena, de haber cumplido una promesa que tú hiciste y que la hayas realizado y que tú te sientas en paz con esa promesa que tú cumpliste, que tú sientes que valió la pena todo lo que hiciste por cumplir esa promesa. Cuando yo leo esa pregunta, Anita, pues recordé que cuando enfermó mi mamá, yo me prometí y le prometí a ella que yo iba a darle lo que ella necesitara para que ella pudiera pasar sus últimos días en su enfermedad de la forma más viable, no cómoda, porque estar enfermo nunca es estar cómodo, pero sí trataba de darle los medios para que su situación o su enfermedad fuera menos dolorosa por humanidad. Obviamente decía, pues tengo que me gustaría hacerlo, y cumplí esa promesa y me sentía bien. Y de hecho cuando la leí yo sentía como esa nostalgia, ¿sabes? Yo sentía esa nostalgia porque yo decía, al final creo que nunca lo había pensado hasta que leí esa pregunta que me hicieron, o sea, ¿cumpliste lo que tú prometiste? ¿Cómo te sientes con lo que tú prometiste que lo hayas realizado? Fíjate que no lo había pensado, o sea, de esa manera. Y sí, cumplí mi promesa y me sentí súper bien, Ana. Me sentí, aunque está llena un poquito de nostalgia por la pérdida de mi madre, pero cumplí esa promesa que yo al verla ya en sus condiciones dije, no te preocupes, yo te prometo que pues voy a tratar de la manera más posible que esto sea menos difícil. Creo que era la palabra que siempre le di, que sea menos difícil, porque vuelvo a repetir, cómoda pues era imposible debido a sus condiciones, pero sí trataba de que fuera menos difícil, que no le faltaran sus medicaciones, sus pañales, ahora sí como un bebé, ¿no? Su leche, sus comidas, sus revisiones al neurólogo, por ejemplo, su silla, su colchón. Entonces fue un trabajo constante de comprometerme, y decía, no importa, ¿no? Porque había hecho una promesa. Creo que yo aprendí que las promesas no existen, Ana, porque en mi niñez creo que pues se rompieron todas. Todas se rompieron. Yo no creía en las promesas, yo no creía en Dios desde niña, porque siempre me juraban y me prometían por Dios, y bueno, pues nunca por Dios cumplían y las promesas se cumplían. Pero de adulta aprendí que yo era otra historia, que era otro cantar. Y fíjate que hasta este podcast me siento tranquila, me siento relajada, no me siento tan eufórica como siempre luego suelo ser, porque siempre he dicho que los temas también nos acomodan, ¿no? Los temas nos van dando como una forma. Claro está que yo siempre se lo he dicho a Ana, no me gustan los temas para impactar, Ana. Me gustan esos temas introspectivos. Me gustan esos temas de conciencia, me gustan esos temas incómodos también, y esos temas en donde te sientes y tú reflexiones, porque yo vengo aquí y Ana viene aquí junto conmigo a hacerte reflexionar un poquito sobre tu vida, sobre tu andar, sobre tu situación, sobre tus circunstancias, sobre tus decisiones, sobre cómo te estás gestando y cómo estás creciendo y cómo te estás educando y cómo te estás amando. Todos nuestros temas para mí son reflexiones. Te invitamos a reflexionar. Reflexiona sobre lo que escuchas. No necesito mentarte la madre para que puedas reflexionar. Creo que hay muchas formas y hay que aprenderlas.
Y créeme que hoy vengo de esa manera, justo con el tema que tenemos en vivo más adelante, que es La gente no cambia. Justamente, fíjate, viene muy alusión a esto, y quise hacer este preámbulo porque quiero que tú lo pienses. ¿Cuántas veces te detienes en tu vida a hacerte preguntas muy concretas sin que te conmiseres, sin que te victimices, sin que eches culpas, sino que asumas la responsabilidad, que digas, a ver de dónde vengo, qué fue lo que viví, cómo me siento, qué he hecho a partir de eso, cómo me he formado a partir de eso? Entonces yo me di cuenta de eso, Ana, dije, cumplí una promesa para mí muy importante, porque para mí esa promesa, Ana, fue muy importante, y yo considero que este libro de verdad trae preguntas muy exactas, muy concretas. Yo te lo recomiendo, es La Sociedad de los Autores Desconocidos de Lan. Puedes comprarlo y tú solito, en tu trabajo, día a día, te puedes poner a contestar, porque es como un diario con preguntas importantes. No, y fíjate, y el otro lado de la moneda, ¿no? Estabas hablando de esas promesas, ¿no? Y fíjate, a veces cuando estamos nosotros en, digamos, ¿no? Que como tu mamá, que iba a morir, que ella estaba muy enfermita y todo eso, claro, lo cumples, te haces esa promesa que tú le dijiste y lo cumples y te sientes satisfecha. Pero hay promesas que se hacen y a veces quedan inconclusas. Por decir, mira, cuando te casas y te dicen que prometes amarlo en la enfermedad, en la pobreza, en el dinero, y en el momento dices sí, y con el tiempo se van olvidando. Entonces todo ese tipo de promesas a veces hasta te hacen sentirte culpable, te hacen sentirte amarrada a algo, te hacen sentirte mal porque no las cumpliste, como lo dijeron que era la religión, ¿no? No lo hiciste bien. Fíjate, mi hermana cuando muere, a mí me dice que le prometa cuidar a sus hijos, ¿no? Y velar a sus hijos y que estuviera con ellos y todo. Pasa el tiempo y no se logra, porque pues no se puede cuidar a alguien que no quiere cuidarse. Que ya está definido a dónde ir. que ya no quiere, claro, cuidarse. Entonces llega un momento que yo sí me sentía así como culpable, porque no cumplí esa promesa con ella. Claro. Y también de ahí vienen de nosotros, pues esos pensamientos de no hice bien las cosas, y eso también te martiriza. Entonces hay dos caras de la moneda, o sea, esas promesas que hagas o que te hicieron, pues a veces en lecho de muerte hacerlas, también piénsalas, porque a veces eso te martiriza, más de lo que lo hagas, te martiriza más porque no llegas al cumplimiento de ellas. Entonces hay que ver esas promesas cómo son y qué son hacia ti, cómo las percibiste, qué sentiste en ese momento. Claro. Y pues nadie va a dar lo que no tiene. Y fíjate, ya hablabas de que hay grupos que lo hacen, y sí, pues son los grupos, en todos los grupos se hacen de diferente manera cuando se manejan los 12 pasos. Entonces, pues ahí sí se hace un minucioso inventario de ti mismo, y pues sí, no es bonito porque encuentras tus más grandes demonios. Algo que dices, a veces son cosas que yo dije me los voy a llevar hasta la tumba, y no es cierto. Claro. Eso mismo me estuvo haciendo daño mucho tiempo, pero yo no lo sabía, que eso tarde que temprano ya me había causado una enfermedad, ya me había causado esos estados delirantes de mi mente, ¿no? De querer cambiar y no poder. Entonces sí tiene que haber un acompañamiento, porque el entender tu vida, de verdad que no es fácil. Alguien te la tiene que ir, ahora sí que desmenuzando la hebra, pero sí es muy duro, muy fuerte. Este libro está muy padre, ahorita lo estaba leyendo, y sí, te hace recordar esa infancia, ¿no? Cuántas cosas, y ahorita te va a leer unas, Vane, cuántas cosas quedaron pues nos en aventamos tu vida. Como la primera, ¿no? Así. Sería una pregunta que quiero que anotes. Así, anótala. Y quiero que la apuntes y que tú la vayas contestando a solas, apúntalas ahorita, y quiero, o velas respondiendo conforme vamos en el transcurso de este podcast, y es, ¿cómo describirías tu infancia? Ajá. ¿Cómo tú describirías tu infancia? Creo que, mira, Ana, algo que yo no soy muy fan, y tengo que decirlo, es que todo en la vida tiene una fecha de caducidad. Los dolores,
las personas, las situaciones, las circunstancias, todo tiene que tener una fecha de caducidad. Por ejemplo, yo lo analizaba un poquito con los papás, ¿no? Y yo decía, nuestros papás no son eternos. Y en algún momento ellos tienen una fecha de caducidad, un límite, ¿no? En donde ellos van a culminar, ¿no? Van a descender, por así decirlo, o ascender, como tú quieras tomarlo. Y obviamente no soy muy fan cuando todo lo quieres tú llevar a la infancia. Es importante, sí, pero decía Freud, infancia no es destino. No es destino. ¿Por qué? Porque te dice Carl Jung algo muy importante. Cuando no se hace consciente una situación interior, sucede exteriormente como destino. Cuando tú no haces conscientes situaciones interiores, no las hablas, no las expones, no las llevas a la luz, se van a ocultar en el exterior. Y eso que se oculta en el exterior va a empezar a tomar efecto en tu vida diaria y se va a volver un destino. Entonces, para mí es importante que tomes en cuenta esto y que pienses, ¿cómo describirías tu infancia? Cuando te digo que no soy muy fan, es porque todo el mundo quiere trabajar la infancia, las heridas, ¿no? Y sí está padre, pero hay cosas que ya no puedes culpar al niño porque hoy eres un adulto que tomó decisiones. Eres un adulto que se decidió hacer ciertas cosas. No todo tiene que ver con tu infancia, porque ahora eres ese adulto que tomó decisiones y tienes que enfrentarte como adulto. Y el gran problema es que quieres vivir o sentir como niño y quieres vivir estas etapas de tu vida y dices, yo las tomo como el adulto que soy, pero a la hora de las resuelves como niño, ¿no? Entonces, esta primera pregunta, ¿cómo describes tú tu infancia? ¿Cómo fue? ¿Buena, mala, viable, dolorosa, castigadora, deficiente, olvidada, denigrante, humillante? Piensa si yo te preguntara directamente a ti, si estuviéramos aquí, tú estuvieras conmigo echándote un cafecito con nosotras y yo te dijera, a ver, nada más, no me cuentes cómo, en qué jugabas y todo, no, vamos a hacernos concretos. ¿Cómo describirías tu infancia? ¿Cómo la describes tú? Piensa un poquito, ¿cómo fue esa infancia? O sea, nada más dale esas connotaciones que yo te dije, no como que a veces bien o a veces mal. No, piensa, interioriza un poquito, haz un recuento, empieza a echar atrás el cassette y ¿cómo describirías tú tu infancia? Yo te diría que mi infancia fue buena hasta los 8 años, pero fue buena. De los 8 años comienza mi niñez, sí fue aterradora, porque fue cuando papá recayó y empezó a beber. De ahí en adelante se convirtió en un infierno mi niñez. Entonces recuerda que la infancia y la niñez son etapas muy diferentes. De los 0 a los 7 años eres un infante. De los 8 a los 13 años eres un niño. De los 13 en adelante hasta los 18 eres un adolescente. De los 18 en adelante estamos hablando de un proceso de juventud. Entonces hay que saber cómo acomodar también las etapas para poderlas trabajar, porque dependiendo de eso vas a dar las respuestas correctas. Entonces, ¿cómo ves esta pregunta? ¿Cómo describes tu infancia, Anita? Es muy buena, ¿no? Otra pregunta que me gustaría hacerte, que pensaras o anotaras, personas favoritas de tu niñez. Híjole, o sea, si tú lo piensas, dices, y algunos van a decir, pues yo ni personas favoritas, o sí tenía personas favoritas, alguien que llegaba y me brindaba, o me atendía, o me decía cosas lindas, o me daba un taco, o podíamos ir a comer, o a ver la tele. Por ejemplo, yo sí recuerdo a 2 personas, un matrimonio de jóvenes, que vivían enfrente de la vecindad donde yo vivía, y ellos tenían una casita muy pequeña. Yo paso por ahí y le digo la casa del gnomo, porque era una casa muy pequeña, pero tenía un pasto. Entonces yo creía que era la casa como si fuera un castillo, porque tenía jardín, entonces tenía pastito. Y yo veía a la chica esta que se salía a su jardín y se sentaba a leer. Fíjate, yo me acuerdo que ella se sentaba a leer y yo llegaba y me paraba así en la rejita porque
porque no tenía portón, solo tenía así como unas rejitas y me veía parada. Y me decía, pásate, yo tendría como 8 años, ¿no? 7, 8 años, y me invitaba a pasar y me sentaba con ella y sacaba fruta y me daba un vaso de agua y se ponía a leer. Entonces, yo si pudiera, se llamaba Marcela la chica y su esposo se llamaba Adán. Muy bien recuerdo eso y parecía yo su hija porque me llevaban a todos lados. Ella me llevaba al mercado, ellos no eran de ahí, llegaron a vivir ahí a la colonia y me llevaba al mercado, me compraba frutas, me ponía moños en la cabeza porque le gustaba mucho mi cabello chino, ¿no? Entonces me invitaba a comer con ella, después llegaba su esposo, comían juntos, veían la tele, bueno, un sistema familiar muy diferente al que yo tenía. Y entonces, hoy recuerdo que ellos serían mis personas favoritas, así lo recuerdo mucho, 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 en mi niñez, ¿no? Personas adultas. Bueno, y si ya te pongo, pues a mis amiguitos, ¿no? Con los que jugaba canicas y fútbol, también eran mis personas favoritas. Otra pregunta que quisiera yo hacerte, a ti, Ana, ¿qué extrañas de ser niño? Piensa, ¿tú qué extrañas de ser niño? ¿Qué extrañas, no? Por supuesto todos dirían, Ana, pues no preocuparme, no trabajar, no sufrir por amores, jugar, levantarme. Hay una canción de Residente que me encanta que dice, no recuerdo bien cuál va la nota, pero me encanta esa canción, se llama René, es una de mis favoritas porque habla mucho de la niñez. Habla mucho de lo vivido y dice, me encantaría despertar cuando el sol tocaba mi cara y que el sol me despertara, ¿no? Dándome la cara porque yo me acostaba al lado de la ventana, solo teníamos un cuartito y recuerdo que pues la cama de mi mamá y de mi hermano, ¿no? En un solo lugar. Y pues extraño esas cosas de niña, salir a jugar, correr a segunda base, como dice la canción, esconderte, que te tardaras mucho, pensar en que tu única habilidad era que no te encontraran en las escondidillas, subtrepar los árboles para bajar capulines, en donde me atrevía porque siempre usaba vestido y bueno, se me veían todos los calzonzotes, pero me subía a los árboles a cortar capulines y bajaba yo y nos comíamos los capulines. Jugar bate en la calle y que de repente pues anocheciera y sabías que mamá ya te tenía que meter y nos diera una torta de frijoles con café. O sea, es un recuerdo muy bonito que tengo. Y fíjate, Ana, que cuando lo leí, uno no se para a recordar también los buenos momentos. Ah, no. Pero uno está tan estresado, uh-huh, ¿no? Pero fíjate, cuando eres niño, dicen nada más querías jugar, no había nada. Cuando ya va pasando el tiempo es cuando, bueno, y yo no me doy cuenta, de verdad, hasta que hice ese minucioso inventario, lo que había afectado a mi etapa adulta, pues esas carencias de niña, ¿no? Pero yo recuerdo esa niñez, pues de puro juego, como dices, deleitabas esa torta de frijoles con café y a veces hasta sin frijoles, y si alcanzabas bien, si no, pues así ya te dormías, pero lo disfrutabas, y es algo bien bonito, ¿no? Recordar a esos amigos, decías, ¿qué extrañas de ser niño, no? Pues yo creo que yo extraño cuando llegaban los reyes. Qué bonito se sentía cuando los amigos te tocaban la ventana y te decían, ya llegaron los reyes. Uy, yo me paraba con una ilusión de ver qué dejaban en mis zapatos viejos, rotos, pero yo me paraba con la ilusión de ver qué dejaban, y eso es algo bien bonito que, claro, que yo recuerdo, ¿no? De aquellas ocasiones. Decías que tu persona favorita, en aquel tiempo yo creo que eran mis hermanos, porque yo como niña, ellos a mí me protegieron mucho, bueno. Okay. Ellos eran los que me cuidaban, como era la chiquita, pues me cuidaban, me jugaban conmigo, ¿no? Pero también en ese aspecto de tanta protección, ellos me hicieron tener miedo a las cosas, porque a veces jugaban a las correteadas y me decían, tú no juegas, manita, porque te vayas a caer y te lastimas. Pero eso yo no lo veía, pero yo hoy me doy cuenta que lo que ellos
pretendían conmigo era protegerme de que no me raspara las rodillitas. A veces traían dulces y a la primera que le daban era a mí. O sea, fíjate, entre todas esas carencias con mis hermanos, hubo algo muy especial de ellos que entre nosotros hasta el día de hoy pues nos seguimos acogiendo, ¿no? Y a veces cuando estás en esa locura de que no sabes ni qué quieres, todo lo ves malo. Es que no tuve, no me dieron, no merezco, ¿no? Porque como no tuve de chiquita, pues a esta edad adulta no merezco. Y fíjate, algo que también de ese papá, ¿no? Que en aquel momento pues se iba de borracho, llegaba muy tomado y todo, pero también yo veía como ese señor, yo no le tenía miedo, yo le tenía mucho respeto, porque yo lo consideraba una persona fuerte. Mi papá era muy grande, era muy alto, moreno. Yo siempre lo vi como un azteca, así, un indio azteca, así. Y así yo lo describía. Y yo, en vez de sentir miedo, sí nos daba a veces miedo cuando llegaba borracho, ¿no? Pero de allí en fuera, yo veía a mi papá, así en el caso mío, que mi papá también a mí me protegía. Me protegía a su entender, porque pues también mi papá no era ni estudiado ni nada, ¿no? No sabía ni leer ni escribir, pero a su entender yo veía mucha protección de mi papá. Y de mi mamá, pues también yo sentía mucho ese abrigo, te digo, aunque sea con esa torta de frijoles, pero mi mamá se preocupaba mucho por aunque sea darnos algo, ¿no? O sea, nunca irnos, aunque sea así a la cama sin cenar ni nada. Y más a mí que me veía bien flaquita, más mi mamá me procuraba, ten hija, cómete esto, y a veces me lo daba a escondidas de los demás para que no vieran, ¿no? Y se les antojara. Pero yo en ese aspecto yo veía cómo esa niñez, pues sí, hubo cosas muy bonitas, no todo fue malo, no todo fue de terror, de odio, de coraje, no, hubo muchas cosas, y más que nada muchas ilusiones, que no se cumplieron, ¿no? Pero también ahí pues, eran cosas mías, pero había muchas ilusiones de esa niña que toda flaquita, chirga. Claro, pues yo creo que eso es real, o sea, que uno que extraña es ser niño. Y también otra pregunta importante que quiero que pienses es cosas que no extrañas de ser niño, ¿no? O sea, ¿qué cosas tú no extrañas absolutamente de tu niñez? Creo que es una pregunta muy directa, muy buena y muy bien formulada, porque pues yo realmente no extraño ver las peleas de mis padres. Los piojos. Y aparte, no así, pero no extraño ver los conflictos tan difíciles de mis padres, ¿no? Ver sus peleas muy violentas, porque realmente considero que a veces fue muy difícil. Sí. A veces yo siempre he dicho que seas muy respetuosa de la infancia y de la niñez, porque tú no sabes cómo el adulto puede crecer con muchas secuelas, ¿no? Y sé que finalmente se tiene que hacer responsable de ellas, pero lo mejor es procurar que no haya secuelas, no que entre menos, me gustaría decir que no haya, no porque seas un papá perfecto, pero el que tú puedas decir, y yo me he encontrado con jóvenes que me han dicho, tengo un super papá, es mi super cuate, yo lo amo, yo amo a mis padres, yo tuve una infancia así y así, y ni siquiera tiene que ver con lujos, sino con el hecho de que había dos personas sanas fundando no familia, sino un hogar, porque una familia y un hogar una casa y un hogar son totalmente diferentes. O sea, las personas viven en una casa, se llaman familia, pero no tienen un hogar. Entonces hay mucha estructura rota por dentro, ¿no? Y también cosas que no extrañas de ser niño, eso es bien importante. Me gustaría que también agregaras dentro de estas conversaciones tus miedos del pasado. ¿Cuáles son tus miedos del pasado? ¿Qué recuerdas? ¿A qué le tenías miedo? ¿En el que le dabas la vuelta? ¿Qué no te gustaba? ¿Qué te generaba? Me gustaría eso, ¿no? Que hicieras dentro de este análisis tus miedos del pasado. Y velo apuntando. Otro análisis que me gustaría que tú pusieras es ¿qué soñabas ser de grande? ¿Tú qué soñabas de ser de grande?
me gustaría que también pudieras tú analizar, a ver si se cumplió lo que querías, si se cumplió lo que te imaginabas, si estás donde dijiste que querías estar, si fuiste al lugar en donde te prometiste ir. Una vez escuché una frase que decía: recuerda la promesa que te hiciste cuando estabas roto, cuando estabas dolido, cuando estabas abajo, ¿no? Y si cumpliste esa promesa que soñabas cuando fueras grande, si conspiraste para que eso se lograra. Tienes el matrimonio que querías, tienes los hijos que querías, estudiaste lo que querías o tienes el trabajo que querías, te sientes bien con la persona que querías ser de grande y que tú voltearas hacia tu pasado, hacia tu niñez y dijeras: nos convertimos en lo que un día prometimos. Y eso, híjole, para muchos va a ser como un pellizcón muy grande. Un pellizco. Claro que sí. Pero antes que nada te quiero dar mi teléfono para que puedas buscarme para terapias, conferencias y ceremonias privadas. Es 55 86 14 46 94. Lo repito, 55 86 14 46 94. Nos puedes buscar por ahí. Para los retiros que tenemos en puerta también ahorita, Anita. Ya están. El retiro de jóvenes en abril 25, 26 y 27, cupo limitado. Ya estamos por llenarlo, por cerrar. Entonces, muy accesible, muy económico. Y bueno, márcame ese numerito, mándame un mensaje para que te pueda dar informes también, o sígueme en mis redes sociales. En mi Facebook estoy como psicóloga Vanessa Sousa y en mi Instagram también, psicóloga Vanessa Sousa. ¿Cómo ves, Anita? Y fíjate, esos de tus miedos de niñez, a veces ni te das cuenta que son miedos. Yo creo que yo el más Porque hay grande, dos tipos de miedos, sí, los heredados y los infundidos, Vamos sí, por ahí. Pues yo fui uno infundido cuando mi hermano muere. Yo recuerdo que yo tenía como unos 5 años, yo creo, cuando llegan a la casa y dan la noticia de que mi hermanito había muerto de leucemia. En primera yo no entendía ni qué era la palabra leucemia, y pues también lo decían de cáncer. Yo no lo entendía. Pero yo nomás recuerdo cómo mi hermanito a veces pues tienen unos estados de crisis muy fuertes, donde a él a veces le salía mucha sangre de la nariz, o hacía, o así, ¿no? Feo. Entonces yo relacionaba mucho la sangre con el cáncer. Y yo veía la sangre y yo me ponía a llorar. Y fíjate, y en el grupo le decimos, eran unos charalitos así chiquititos, pero se hicieron muy grandes, para yo meterme a ese miedo profundo a las enfermedades. Y por mucho tiempo yo viví con eso, el miedo a mí, a que un día me fuera a dar a mí, y ni disfrutaba la vida por estar con ese miedo de que pues a lo mejor a mí un día también me daba cáncer, ¿no? Y a través del tiempo pues yo lo empecé a trabajar. Hoy yo te aseguro que me puedo morir de otra cosa, pero ya menos de cáncer, ¿no? O solamente Dios sabe, pero en aquel tiempo, imagínate a una niñita de esa edad, con ese miedo, ver nada más cuando veía la sangre, ¿no? O sea, y sí son miedos así, pero tremendos, ¿no? ¿Quién no tiene miedo a lo mejor a una araña, a una serpiente, a las ratas, a algo? Por algo que vieron en la niñez o que les hicieron creer que era muy, muy, muy malo, y crecimos con esos miedos bien así, que te abrazan, no te dejan salir adelante. ¿Otra pregunta, Vane? Claro que sí. Hay muchas. Justo son muchas, pero vamos a tratar de hacerte unas pocas. ¿Qué recuerdos yo ahorita si te doy una goma y te digo, órale mi chingón, órale mi chingona, vamos a borrar estos recuerdos, si yo te diera una goma? No importa cuántos sean. Importa si dices, van a decir unos mis 20 años de vida, tampoco no chingues, pero si tú lo ameritas así, ok, lo ponemos. Recuerdos que tú desearías borrar, y que yo te diera esa goma y dijeras, Vane, de esta edad, este acontecimiento, esto que viví, esto que me pasó, esto que me hicieron, yo preferiría, vámonos, se borra y a la chingada. Para mí, yo creo que cuando empecé yo a ir a la escuela, y como yo sentía mucha protección ahí con mi familia, el entrar a la escuela para mí, ya entré grande, entré de 7 años, porque de hecho mi mamá me llevó a fuerzas, mi papá no quería que estudiáramos, y llegar a las aulas y encontrarme con una maestra que me pegaba. Yo creo que ese es el más feo recuerdo que tengo.
Mi papá fue lo que fue borracho y lo que quieras, mi mamá también, pero yo creo que ese miedo que igual esa maestra nos daba, ay no, yo creo que eso es lo que yo borraría de mi cabeza, porque sí fue mucho miedo y sentirme así como mucha frustración. Claro. Y obviamente también dentro de estas cosas que tú dices yo decidí borrar, pues es por alguna razón, ¿no? Es como no quisiera que existieran y justo lo que tú deseas eliminar a veces lo evades tanto porque obvio duele, pero está ahí, esperando el momento en el que va a cobrar vida y sigue haciendo daño después de tantos años. Después de muchos años hay que finiquitar y hacer cancelaciones de un pasado. Eso es lo más viable que se trabaja en un nivel terapéutico o a un nivel grupal, ¿no? ¿Recuerdos favoritos de tus padres? Esa es otra pregunta. ¿Qué recuerdos favoritos tienes de tus padres? Bueno, pues yo recuerdo que mi papá siempre hacía una salsa de molcajete que nunca he probado en algún otro lugar. Se sentaba y salía y hacía sus chiles, su salsa de molcajete y compraba queso y nos daba una tortilla, le echaba salsa y un poquito queso. Él encantaba de ese queso que es muy fuerte. Añejo, cotija. Sí, pero muy fuerte, ¿no? Y te lo desmenuzaba así con sus manos en el taco, poquito, te echaba la salsa y le echaba sal. Mi papá era muy salado y nos daba. Otro de sus recuerdos de mi papá es que se levantaba a las 5, 4:30 de la mañana a hacer tortillas de harina. A las 8 de la mañana ya estaba una ollita muy viejita, envuelta con servilletas, de esas de la Virgencita que son tejidas, y ahí nos daba las tortillas con café. Y pues de mi mamá, el verla viendo la tele, comiendo con su plato en la esquina de la cama y sus tortillas en la mano y comiendo, viendo sus películas de Mario Almada que le encantaban. Y pues otro de esos recuerdos es verla llegar con sus bolsas del mercado. Y se sentaba y me platicaba sobre lo costoso que había sido la verdura o la fruta o lo que sea. ¿Cómo ves, Anita? Para mí era el Día de Muertos. Yo creo que por eso me gustan mucho esos días, porque mi papá salía, él trabajaba en una panadería que estaba ahí en Iztapalapa, ahí en una esquina, y antes pues no había metro. Y ahí en ese camellón había muchos árboles. Entonces mi papá salía del trabajo ese Día de Muertos y traía jamón, traía queso, bolillos, y en lo que nos íbamos al panteón, porque nos íbamos caminando de ahí al Panteón Civil, salíamos a comer tortas ahí abajo de ese parque, de esos árboles, y nos íbamos todos bien contentos al panteón donde habían sepultado a mi hermanito. Eso es lo que yo recuerdo, algo así bien padre. Yo creo que por eso me gusta mucho esa temporada de muertos, porque yo lo sentía como una fiesta, también otras cosas, al otro día de la Navidad, mi papá nos compraba una tinota de fruta de la temporada, y nos sentábamos todos ese día con esa tinota a estar come fruta. Y para mí eso fue algo así que digo, eso yo no lo cambio por nada, porque eran los momentos que nosotros disfrutábamos mucho, la compañía de papá, porque casi no estaba, y verlos juntos a los dos. Claro, así es, y son situaciones que pasan, pero que te hacen hacer un recuento total. Bueno, voy a cerrar con 2 preguntas este podcast para ir concluyendo, Anita. 2 que quiero que anotes, que son muy similares, pero no son iguales. Si pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías? Si tú pudieras regresar el tiempo, ¿qué cambiarías? Esa es una. Y la otra, si pudieras regresar el tiempo, ¿qué hubieras hecho diferente? Si tú pudieras regresar ese tiempo, ¿qué hubieses hecho diferente? Entonces quiero dejarte con esas 2 preguntas. Vamos a hacer una segunda parte, que se vienen las otras más fuertecitas, pero estamos hablando un poquito estacionadas en el pasado. Quiero que pienses que obviamente pues yo me imagino que hay muchas más cosas que tú cargas, que te preguntas, que
que finalmente pues has hecho introspección sobre tu vida día a día, pero hay que intentar finiquitar tu pasado, cerrando situaciones que ya no necesitas en tu presente para poder disfrutar tu futuro. De alguna manera sí sé que no te fue bien, sé que esperabas algo diferente, sé que te gustaría de alguna manera que todo hubiese sido distinto. Tratar de saber que hoy puede serlo, pero porque tú hoy lo vas a ocasionar que todo sea distinto. Y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a tu yo para cerrar esto, Anita, de 20 años? A tu yo de hace 20 años, ¿qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Qué platicarías con él? ¿Qué le aconsejarías que no volviera a cometer, que no volviera a ir, que no volviera a buscar, o que se marchara, o que hiciera las cosas más correctas? ¿Qué le dirías tú a tu yo de hace 20 años? Con esa pregunta quiero cerrar. Gracias por este podcast, que fue muy breve. Pero muy bonito. Pero bonito, porque nos recordó cosas, y me encantaría tener más tiempo, que vamos a tratar de hacerlo en vivo. Es más, no te lo pierdas. Yo creo que la siguiente parte es vamos a hacerla en vivo. ¿Qué te parece, Ana? Y así hasta nos pueden llamar por teléfono y decir. Y para preguntarnos. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por todo y por acompañarnos aquí en tu programa Trascender. Gracias, Anita, por compartir mesa conmigo. Gracias. Nos despedimos. Gracias. Nos vemos. Ahí tienes el número para que llames. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.